tema, o el último tema, ¿verdad?, que nos falta para el examen es el segundo condicional. ¿Qué es el segundo condicional? El segundo condicional es como cuando ustedes dan una condición, ¿verdad? Por ejemplo, que ustedes digan, si yo trabajé, yo podría tener plata. Esa es la condición. O como cuando ustedes le dicen a un hijo, si usted hizo la tarea, podría ir a la feria, se me ocurre, podría ir al parque, ¿verdad? Es una condición. Nosotros lo vamos a utilizar para dar condiciones. Siempre. Siempre va a ser para dar condiciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber ¿qué es para eso? Vamos a utilizar dos palabras que en el examen van a ser claves, chiquillos, van a ser claves. Una es este if que está acá. Yo sé que ustedes, si yo les digo, chiquillos, ¿cómo se dice sí en inglés? Ustedes me van a decir yes, ¿verdad? Ese yes en inglés es cuando ustedes dicen sí de afirmación. Sí, yo tengo tal cosa, sí, yo la puedo acompañar, sí, yo voy a ir a tal lugar, ¿verdad? Ese es el sí de acompañar a alguien. Pero vamos a tener este otro sí, que es el sí de condición. Si yo le digo a usted, si usted hace esto, tenga esto. Si usted trabajó, tome este premio, ¿verdad? O sea, es la condición que nosotros vamos a tener. Esa es la condición. Entonces, aquí este if vamos a usar lo que es sí de condición. En el examen es lo primero que ustedes me van a indicar en el examen. Van a ir al examen y van a buscar, cuando dice second conditional, esos if y los van a marcar. Los encierran, les hacen un círculo, lo que sea. Si ustedes hacen eso en el examen, ya van a entender el tema. ¿Por qué? Porque a la par del if, siempre a la par de ese if, el verbo que van a escribir ustedes va a estar en pasado. Entonces, si ustedes marcan los if en el examen, escriben o se recuerdan, a la par del if, el verbo va en pasado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vean aquí, dice, si yo gané la lotería, yo podría viajar alrededor del mundo, ¿verdad? La oración o la frase siempre va a ir en pasado. Si yo trabajé, si yo comí, si yo viví, si yo fui, ¿verdad? El verbo va a ir en pasado. Y vamos a agregar este will. Este will significa ia en los verbos, ¿verdad? Ia. Comería, viajaría, estudiaría, trabajaría, cualquiera, ¿verdad? Entonces veámoslo como aquí. Veamos como la práctica para que ustedes más o menos me entiendan. No, voy a poner un ejemplo para que más o menos vayan agarrándolo conmigo. Dice, si yo pongo, si yo digo, si yo estudié, yo pasaría el examen. ¿Okay? Si yo estudié, yo pasaría el examen. Esa es una condición, es del segundo condicional. Es la condición. ¿Cuál es la condición para que usted pase ese examen? Si estudió, si no, no. ¿Verdad? Entonces, este sí significa ir. Ahí, ¿verdad? Si yo, como les dije, a la par del if, el verbo que va a ir siempre a la par del if, no precisamente pegado, porque va a ir el sujeto, pero antes de la coma, o sea, en la misma oración, donde está el if, el verbo tiene que ir en pasado. If I started, si yo estudié, yo, y aquí vamos a agregar ese pasaría, ¿ves? Es el will, ese es el ia. Pasar, entonces ahí dice, pasaría de examen, ¿verdad? Ustedes en el examen les van a dar así, if, por ejemplo, you, verbo, no sé, play, we, espacio, win, the game. Dice, si usted jugó, dice, si usted, espacio, jugar, we, espacio, win entre paréntesis, the game. ¿Cómo les dije que iba el verbo a la par del if, chiquillos? Pasado. Exacto.
Entonces, este que está aquí, aquí está el if, vean aquí dónde está. Quiere decir que el verbo que va a la par del if, que es el play, lo vamos a escribir en pasado. Listo. Ya lo tengo en pasado. Y el otro, o sea, ustedes primero ubiquen el if. Cuando ya ustedes me tengan el if, al otro, al que esté, sea de primero o sea de último, vamos a agregarle esta palabra will y el verbo que nos dan, nada más lo vuelven a escribir y listo. ¿Verdad? Y ahí dice, si usted jugó, nosotros hubiéramos ganado el juego. Yo sé que suena más lindo si usted hubiera jugado, pero ese ya no es el segundo condicional, porque a la par del if el verbo tiene que ir en pasado, no en perfecto. ¿Ve? Hubiera jugado y ya es perfecto. El verbo tiene que ir en pasado. Vean este otro ejemplo. Si yo digo, they happy Vean este ejemplo. Dice, ellos felices si yo a la fiesta. ¿Dónde está el if, chiquillos? ¿Al inicio o en el medio? ¿Cómo? En medio. En medio, exacto. Entonces, ¿cuál es el verbo que hay que escribir en el pasado? ¿El be o el have? El have. Exacto, porque es el verbo que está más cerca del if, ¿verdad? Es digamos, aquí fue que yo me comí una coma, aquí va una coma. Aquí es el if, ¿verdad? Entonces el if, el verbo que está más cerca del if es el had. Entonces este es el que yo escribo en pasado. No importa que esté a mediados de la oración. Ustedes van a empezar por el que esté a la par del if. Sea el if que esté al final o en medio o al principio. Ubican primero el if y ese lo escriben en pasado. Y al otro, nada más lo escribimos el will y el verbo lo dejamos igual, will be, ¿verdad? Porque a veces el if va a estar a inicios de la oración o a mediados de la oración, no siempre va a estar al inicio. Pero lo que ustedes tienen que hacer, y la clave en el examen es aprenderse en dónde está el if. Si el if está a mediados, el verbo que esté más cerca del if es el que vamos a poner en pasado, ¿verdad? Sea que esté al inicio o al final. Y el otro va a quedar igual, nada más que le agregamos el will y el verbo. Aquí que dice, ellos estarían felices si yo hubiera ido a la fiesta. Y listo. Ese es el tema. En realidad esto es muy fácil. ¿Qué es la clave? Saber que a la par del if el verbo va en pasado. Ustedes en el examen van a tener el verbo, ¿verdad? La lista de verbos. Entonces ustedes ubican el if. Dice, bueno, este verbo tengo que ir a buscarlo en la lista de verbos, el have. Aquí está play. Este es el que tengo que ir a buscar a la lista de verbos porque es el que está más cerca del if. Y listo. Eso sería, digamos. Ese es el tema que me hacía falta. Voy de nuevo. Si yo digo, por ejemplo, voy a hacer otra en español. Ella, espacio, de paréntesis, comer, pizza, espacio, y yo, espacio, de, la pizza. Dice, ella, espacio, comer pizza, si yo, comprar pizza. ¿Cuál es el verbo que tenemos que poner en pasado? ¿Comer o comprar? Comprar. Exacto, comprar. Porque este sí es el if en inglés, ¿verdad? Entonces es el que tenemos que agregar aquí. Aquí entonces, aquí pondríamos compré, ¿verdad? Compré la pizza. Y aquí sería el will, ¿verdad? Y el verbo comer. El will es el ir, comería.
Ella comería pizza si yo compré la pizza. Yo sé que suena feísimo en español, pero es que así es el tema. Este tema en español no existe, solo cuando lo hablamos en inglés. Es igual. En inglés es como que yo diga, they, espacio, viene, bueno, ajá, they, espacio, vamos a ver, work. Ahí. Profe, disculpe, esa parte que explicó ahorita quedó grabada. Sí, 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 está siendo grabado otra vez. Perfecto, gracias. Ok, vean aquí, chiquillos. They, espacio, work, if, I, espacio, call them. ¿Cuál es el verbo que va en pasado? Call. Exacto, porque es el que está a la par del if. Chiquillos, en el examen es fundamental que ustedes ubiquen primero el if. Porque si ustedes empiezan aquí, ya se enredan. Es el if el que manda. Porque si ustedes con ese if, ya ustedes lo van a lograr hacer. Entonces, ustedes saben que ya cuando tienen el verbo en pasado, aquí me escriben el will y el verbo lo escriben igual. Al verbo aquí ya no le pasa nada. Cuando cambia es cuando está el if a la par, nada más. Y listo. Ese es el tema del segundo condicional. Es solo saber eso, es dar una condición. Y ahí dice, ellos trabajarían si yo los hubiera llamado. ¿Ves? Nada más. Ese es el tema del segundo condicional. Aquí viene como una práctica, ¿ves? Y viene igual, ¿ves? El will be, if I had, ¿ves? El if está aquí, el verbo está en pasado. El if está aquí, el verbo está en pasado. Bueno, estas todas, el if está en el centro, entonces al inicio el verbo va en presente. Pero bueno, ahí va, ¿verdad? ¿Ves? Aquí va el if. If he, ¿ves? Se va de primero, entonces el verbo va en pasado. Y al otro lado, no. Puede venir will o could, cualquiera de los dos, pero ustedes siempre le van a salir con will. Ok, ven aquí ya nos dieron una parte. Puede ser que sí esté en el examen. Voy a enviar esta captura en WhatsApp. Es como la manera que... les puede entrar. ¿Ves? Ya les dieron una parte. Aquí ya les dieron la parte del if. ¿Ves? Y viene ya el verbo en pasado, entonces ustedes agregan el otro. En la primera le dieron el will, ustedes agregaban el verbo en pasado. ¿Ves? Entonces aquí está. ¿Ves? Aquí está el if, el verbo va en pasado. Entonces aquí agregaríamos will en negativa, ponemos will not y el verbo en presente. Y así sucesivamente. Aquí está, en este está el if, aquí ves el if y aquí está el verbo en pasado. Entonces aquí va el verbo to be en presente, que sería will be, ¿verdad? El will y el be, el mismo verbo. Y así sucesivamente en todas. Lo que necesito que recuerden es eso, a la par del if. Bueno, estas son así, pero así no creo que se las pongan. Que les dan una parte y ustedes continúan, porque aquí tienen que inventar demasiado, pero bueno, así no creo que se las impongan. Pero sí como es, ¿ves? Que les ponen así el if, entonces ustedes saben que el verbo que va acá, que se los van a dar entre paréntesis, así no se los ponen, va en pasado. Y el resto con el will y el verbo en presente. ¿Sí? Entonces viene un texto de lo mismo, un texto con un marcar con X, porque van a entrar demasiados textos, recuerden que ya se los dije. Veas, este viene de la cegua, o sea, viene de un montón de cosas. Tiene otros textos de lo mismo, es como leerlo e ir haciéndolos. Entonces, hay puros textos nada más. Y después de aquí ya terminamos la unidad. Solo era eso lo que nos quedaba. Y esto es como de pronunciación. Y aquí vienen los anexos del libro. Y eso es el otro tema que me hacía falta, chiquillos. Entonces, ¿cuáles son los más difíciles? La voz pasiva, los tiempos en futuro, ¿verdad? Esos son los más difíciles. Ahorita les paso los resúmenes de todo y les voy a enviar un video de cada uno de los temas que les entra en el examen. Y la lista otra vez actualizada. ¿Me entendieron esto del segundo condicional, chiquillos? Sí, profe. Sí, no es tan difícil, ¿verdad?
Es solo ver dónde está el if. Nada más. Y bueno, chiquillos, entonces eso sería. Igual ya ahorita subo los 2 videos de la clase anterior y este pedacito. Los subo y se los posteo en el WhatsApp para que tengan las clases grabadas. Y repasen también las clases grabadas de las semanas anteriores, ¿verdad? Para que ahí está la materia toda paso por paso. Entonces, chiquillos, eso sería. Muchas gracias por conectarse de nuevo. Y ahorita termino de revisar las tareas y se las envío. Apenas las tengan calificadas, les aviso en el grupo para que se puedan meter a ver las calificaciones. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, Profe, una chao. pregunta. ¿Sí? ¿Verdad que son 2 clases?